Hola, esta contribución forma parte del programa de Derecho Penal que se dicta en la Facultad de Derecho UDELAR. El tema a desarrollar es la teoría del nexo o relación causal. Los códigos penales en general y el Código Penal uruguayo en particular tiene previsto una norma que regula el presupuesto de legitimidad para imponer una pena. El artículo 3 refiere precisamente a la relación de causalidad condicionando el castigo a que el daño o el peligro del cual depende la existencia del delito no resulte ser la consecuencia de su acción o de su omisión. Ello significa que la afectación de daño o de peligro de un bien jurídico tiene que estar precedido de un vínculo causal de producción de un resultado entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Mejor aún, como enseña Jacek en Derecho Penal, el concepto de causalidad científico natural implica una declaración de acontecimientos sucesivos de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Pero además puede inferirse de allí que la causalidad del comportamiento del autor para el advenimiento del resultado sea una condición necesaria para su punibilidad, o más exactamente, como dice Jacek, para que pueda ser imputable al autor el resultado acaecido. En esencia, cuando se denuncia, por ejemplo, un delito, rapiña, homicidio, venta de estupefacientes, etc., y se identifica al autor, ya sea con testimonios, cámaras de filmación, reconocimiento, etc., el nexo de causalidad implica acreditar que entre el autor, y el resultado existe una relación que justifique la imputación de ese delito como obra suya. Ello es necesario por razones dogmáticas, pero sobre todo es posible porque el derecho penal reconoce a la persona la capacidad de dirigir física y mentalmente el curso causal de los acontecimientos. Como señala Zaffaroni, la noción de causa-efecto, el llamado problema de la causalidad, es una forma, entre otras, de explicación y de comprensión científica. Describir la causa de un suceso es decir por qué ocurre. De esta manera, la búsqueda de causas equivale a la de condiciones suficientes para la producción de un resultado. Hay casos en que, de acuerdo a la forma de realización de los hechos y la intervención de los sujetos, no presentan mayores dificultades de imputación, particularmente en los delitos de resultado. Así, por ejemplo, quien dispara con un arma de fuego a otra persona y le provoca la muerte, se visualiza una relación causal entre la conducta de disparar por un lado el arma y la finalidad del resultado de dar muerte al sujeto pasivo, cuya autoría, en principio, no merece cuestionamiento. Ello constituye el fundamento de la imputación, es decir, la realización del tipo objetivo, que también varía si se trata de delitos de mera actividad, como por ejemplo el caso de la injuria o el falso testimonio, que se agota con la subsunción de la conducta en el tipo respectivo. Sin embargo, se verifican hipótesis en que la causalidad está presente y aunque concurran los elementos típicos descritos en la figura legal, no corresponde imputar el resultado.
y no corresponde imputar al resultado cuando la causación, por ejemplo, se debe a fenómenos casuales o a hechos fortuitos. Si A convence a B para ir a cazar y B muere a consecuencia de las heridas provocadas por un animal salvaje, no hay duda que A ha puesto en marcha el proceso causal de dar muerte, ¿no? A partir de la invitación. Pero eso no significa que haya matado a B, porque el suceso se presenta como algo no dominable por A, es decir, es fruto de un accidente y por lo tanto no se puede imputar a A como obra suya. En similar sentido, si alguien aconseja un viaje y en avión, por ejemplo, el avión derrapa y mueren todos los pasajeros, o aconseja una excursión a la montaña y los turistas mueren por una avalancha de tierra, etc. En todas estas hipótesis, la iniciativa o sugerencia de viaje pone en marcha un proceso causal que culmina con la lesión a un bien jurídico tutelado que es la pérdida de vida de una o varias personas. Pero jurídicamente no se puede responsabilizar a nadie por esas muertes porque mediaron circunstancias que, igual que en el caso anterior, como mencionábamos, no son dominables por un individuo. Y al estar por fuera del poder de disposición, también queda fuera la posibilidad de imputar ese hecho. Ahora bien, la causalidad como fenómeno de transformación del mundo exterior requiere de un fundamento teórico para adjudicar a una persona la imputación de un hecho y la respectiva imposición de una pena. No obstante eso, como afirma Roxin, es sabido que la causalidad es un tema muy discutido en las ciencias naturales e incluso en la filosofía misma. Tal es así que es necesario tener en cuenta otro tipo de teorías no esencialmente jurídicas que pueden aportar desde un abordaje diferente a resolver el problema de la causalidad. Por ejemplo, las referencias ineludibles a la teoría cuántica y a la teoría de la relatividad. Ello porque para razonar el fenómeno de la causalidad en el mundo que percibimos cotidianamente, es necesario comprender que existen otras leyes que regulan procesos, no en forma causal, sino como meras predicciones de probabilidad. Ello ocurre precisamente en el mundo cuántico, como señala bien Roxin, donde los procesos que se dan en el átomo no están determinados causalmente, sino que obedecen a leyes estadísticas. En la física clásica, teóricamente, al medir una magnitud física en un sistema varias veces, obtendríamos un mismo valor. Sin embargo, en la física cuántica, en teoría, al medir una magnitud física, podríamos obtener un valor diferente cada vez que se mide. Por tanto, para estudiar los resultados de una medición cuántica, se recurre a una distribución de probabilidad. Como se advierte, la probabilidad no es certeza, lo que difiere de la causalidad clásica, donde las leyes de la física funcionan a cabalidad. Por ejemplo, si suelto un objeto que tengo en la mano, por la ley de gravedad caerá al piso. Y para verificar eso, no necesito hacer la prueba con los millones de objetos, de bienes muebles que hay en el mundo y soltarlo, sino que se elabora una teoría, Newton lo hizo, y será válida hasta que un día alguien suelte un objeto
mueble y en lugar de desplazarse hacia abajo, por ejemplo, levite, es decir, se mantenga en la atmósfera. De hecho, hay quienes dan un paso más y se refieren directamente a un derecho penal cuántico, como lo señala en su obra Mauricio Lunas Bisbal, donde se postula dejar el nivel inferior actual, donde el sistema penal se reduce a penas cada vez más severas, al aumento de la delincuencia individual y organizada, e incluso al fracaso de las políticas de prevención carcelaria, por otro nivel, por un nivel superior que permita una comunicación armónica e integral de la mente con el cuerpo a través de la inteligencia. En similar sentido, la teoría de la relatividad, como también ha dicho Roxin, ha puesto de manifiesto que la representación de una sucesión causal de los acontecimientos en el tiempo solo tiene sentido en dimensiones muy limitadas. No obstante, la ley causal resiste con éxito los embates de la teoría de la relatividad, solo que pueden funcionar en dimensiones de orden cósmico, pero se mantiene intacta en el terreno del derecho. Ahora bien, ello no significa que no se pueda seguir confiando en las leyes causales para resolver problemas jurídicos, sino que debe tenerse presente que el abordaje tradicional del problema del nexo causal no es el único y que está sometido a un constante cuestionamiento respecto del modelo de imputación. En la próxima contribución se hará referencia a una de las teorías que marcó historia en el desarrollo de los procesos causales, que es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Muchas gracias por su atención.